Ay, en el video. Ay, 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 ay. Ay, 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 qué bonita, nena, qué hermoso. Mira ese gordo. Entonces, hoy toca hablar de la farmacovigilancia. Un poquito así de contexto. Yo ahorita estoy estudiando el diplomado en farmacovigilancia. De entrada, pues porque tengo que titularme, ¿no? Y esa es una de las maneras, vamos a decirlo así, sencillas de titularme. Pero la verdad es que escogí ese diplomado porque sí es algo que considero muy importante desde el momento en el que llevé la materia y de lo que representa en sí como para la seguridad de las personas. Vaya, esto es algo que es importante, pues, y es utilizar los conocimientos que saqué de la carrera y que ya los ves aplicados en la vida real. Entonces, vamos a ver un poquito de background, ¿no? De qué pedo con esto. Vamos a entrar en contexto de primero qué fue lo que pasó o qué le dio pie, pues, a las organizaciones, a los gobiernos del mundo en decir, a ver, no porque sea una medicina significa que lo único que va a causar es, pues, algo bueno. ¿Estás de acuerdo? Un efecto positivo en un paciente, en un consumidor. Entonces, primero que nada, vamos a remontarnos hasta los años 50. Fíjate, la talidomida nace o se sintetiza por primera vez en el año 1953 por un carnal que se llamaba Wilhelm Kunz, así se llamaba. Obviamente fue en Alemania, ¿no? Esta talidomida recién sintetizada presentó propiedades sedantes e hipnóticas, que fue razón para convertirla en una opción alternativa muy prometedora o frente a los barbitúricos. Esta razón es por la que nada más 4 años después, o sea en el 57, se comenzara a vender para tratar las náuseas y los vómitos de las mujeres que estaban embarazadas. Entonces fíjate, un añito antes, en el 56, la talidomida ya se estaba empezando a comercializar en al menos 50 países de todo el mundo. Y lo curioso aquí es que es en el 56 cuando se presenta el primer caso de focomelia causado por la talidomida. Entonces, tú te debes estar preguntando, bueno, ¿y qué chingados es la focomelia? La focomelia es un tipo de dismelia. Una dismelia es una malformación congénita en los miembros que tiene una persona, dígase manos o piernas. Podemos tener la amelia, que es cuando se pierde totalmente el miembro, o la focomelia, que es cuando el miembro no crece completamente, es decir, solamente tiene un cacho. Es como si yo tuviera nada más este cachito de todo mi brazo. Pues entonces resulta que 5 años después de este primer caso aislado de focomelia debido a la talidomida, se registraron hasta 3000 casos de distintas dismelias, entre ellas amelias y focomelias y otras cosas. Pero no fue hasta la década de los 60, o sea, ya entrados en la década de los 60, que un obstetra australiano que se llamaba McBride, junto con un pediatra y genetista alemán que se llamaba Lenz, descubrieron y denunciaron estas anomalías congénitas que se estaban presentando en los recién nacidos debido a la administración de esta talidomida en las mamás de estos recién nacidos. Y fíjate, no es hasta que Lenz va y publica en una revista que se llamaba Lancet todo este desmadre, este relajo que estaba pasando en cuanto a las focomelias, a las amelias y las dismelias, a causa de la administración de talidomida en las mujeres embarazadas, ¿no? Que se decide retirar a la talidomida primero del mercado alemán y ya después se empieza a retirar de todo, pues de todo el mundo, ¿no? Esto es algo nuevo, ¿no? O sea, esto es algo que hasta ese momento no se sabe, no se conocía. Vamos a suponer que sí, pero no se le daba la importancia. Eso significa que no se puede saber una cifra exacta de pacientes afectados, pero nomás para que te des una idea, alrededor del mundo, en este periodo en el que se estuvo comercializando la talidomida, fácil hubo hasta 10,000 bebés que nacieron con malformaciones congénitas, es decir, con focomelia o alguna dismelia. Entonces, ¿qué es lo que pasa o a qué da pie esta tragedia de la talidomida? Fíjate, todo este desmadre desencadenó una serie de actividades a nivel, pues, global, ¿no? En todo el planeta, con la finalidad de que esto no volviera a ocurrir. Australia, Canadá, Nueva Zelanda, otros países europeos y Estados Unidos empezaron a establecer ciertos sistemas de monitoreo del uso de los medicamentos y empezaron a recibir estas notificaciones, o más bien
empezaron a recibir estas sospechas de reacciones adversas a medicamentos. Ahorita vamos a ver qué es eso, lo cual acabó culminando con el Programa Internacional de Farmacovigilancia de la OMS. Entonces, yo te estoy mencionando mucho la palabra farmacovigilancia, pero no te he definido qué es, ¿no? ¿A qué se refiere farmacovigilancia? Básicamente, el término farmacovigilancia hace alusión al conjunto de actividades que se ocupan de la detección, la evaluación y la prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez que salen al mercado, de tal manera que los objetivos finales de la farmacovigilancia o de este conjunto de actividades que comprende la farmacovigilancia son usar de manera segura y racional a los medicamentos, evaluar y comunicar a la población en general tanto riesgos como beneficios que existen de los medicamentos que ya andan en el mercado, y por último educar e informar a cualquier persona que sea consumidora de un medicamento. Y es que esto nos lleva a la pregunta, bueno, ¿y por qué es importante tener un sistema de farmacovigilancia en nuestro país? Muy sencillo. Básicamente, cuando se desarrolla un medicamento, creo que esto ya te lo había mencionado, y si no, hazte una idea de que, al igual que cualquier experimento, esto es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Existen muchísimos medicamentos que ni siquiera salen al mercado, ¿no? Se quedan en la fase de investigación. Este proceso, nada más para que te des una idea, dura aproximadamente entre 10 y 20 años promedio. Te estoy aventando un promedio, ¿no? Ni siquiera este tiempo, este intervalo de 10 a 20 años es suficiente para poder dilucidar, para poder checar, ver, palpar todo ese espectro de reacciones adversas, efectos positivos, negativos, consecuencias, toxicología, genotoxicidad, teratogenia, etcétera, 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 que puede provocar un nuevo medicamento en todos los tipos de personas. Acuérdate que somos muy diversos, hay de todo: chaparros, flacos, gordos, altos, morenos, asiáticos, inclusive súmale todos nuestros factores genéticos, nuestra epigenética, el factor ambiental, etcétera, etcétera. No todos vamos a presentar los mismos efectos, ni positivos ni negativos, que produzca un medicamento. ¿Estás de acuerdo conmigo? He ahí el porqué de esta farmacovigilancia, porque no es lo mismo tomar un cachito de la población, ponerlo aquí y analizarlo, a una vez que agarras, sacas el medicamento y lo mandas a todo el mundo. ¿Estás de acuerdo? O es por eso que es tan importante este monitoreo de las reacciones adversas a los medicamentos, y así poder tener un mejor control después de que se empezó a vender y saber, ok, en esta fase de investigación no pude ver este efecto. Ahorita que ya salió a la venta y hay otro tipo de personas consumiendo mi medicamento, ya puedo ver esto que cuando yo estaba aquí no lo logré ver, y así podemos nutrir más esta información acerca del medicamento y evitar que ocurra esto de nuevo de la talidomida. Entonces, yo te acabo de mencionar ahorita el término sospecha de reacción adversa a medicamentos, ¿no? Según la definición de la norma oficial mexicana 220 SSA 1-2016, instalación y operación de la farmacovigilancia. Ay, pinche diplomado, ya tanta pinche norma me tiene hasta la madre, pero son necesarias, ni pedo, ¿no? Según esta norma, las sospechas de reacciones adversas a medicamentos son cualquier manifestación clínica o de laboratorio no deseada que ocurre después de la administración de uno o más medicamentos. Es decir, cualquier madre efecto que te ocurra a ti y que no esté indicado en el efecto terapéutico de cualquier medicamento. Vamos a suponer que te tomas una aspirina porque te duele la cabeza. ¿Estás de acuerdo? Usualmente para eso tomamos aspirinas. La indicación terapéutica es para tratar las cefaleas. ¿Estás de acuerdo? Pero resulta que una hora después de que te tomas esta aspirina, te empieza a dar náuseas. Cosa que pues obviamente es una reacción no deseada de tu cuerpo frente a la aspirina. Esto, ojo, muy claro, aquí tenemos que dejar una diferencia y por eso te estoy poniendo este ejemplo. No estoy diciendo y no podemos asegurar todavía que este efecto negativo, este efecto no deseado de las náuseas, estas náuseas, se deben a la aspirina. Es por eso que es una sospecha. ¿Estás de acuerdo? Sin embargo, tu trabajo como consumidor paciente es notificarle al profesional de la salud que te prescribió esta aspirina, o en este caso, como la aspirina es de libre venta, es un medicamento de libre venta,
notificarle al laboratorio distribuidor que te provee o que provee esa aspirina, que está encargado de proveer esa aspirina en el mercado nacional, acerca de este efecto no deseado, acerca de esta reacción adversa que estás teniendo tú después de que tomaste la aspirina. Vuelvo a lo mismo, no sabemos todavía si se debe a la aspirina. Eso ya le toca determinarlo a los profesionales de la salud, determinar si se debe o no de acuerdo a eso, pero tú como consumidor, como persona que toma un medicamento, cumples con tu responsabilidad. Recuerda, esta farmacovigilancia comienza contigo, porque tú eres el que consume el medicamento, tú eres esa primera línea de defensa frente a las reacciones adversas, porque tú eres quien lo va a consumir y en ti se va a ver reflejado esto. Es muy importante que no, porque yo sé que como mexicanos solemos tener esa cultura de, pues me aguanto, o no, está bien. Yo entiendo porque yo también soy así, me aguanto. Pero tratemos de irnos quitando esta cultura de no notificar e ir fomentando, pues valga la redundancia, la cultura de sí notificar, porque es muy importante y así logramos ampliar el espectro y la información que hay disponible acerca de las reacciones adversas que tiene un medicamento. Entonces recuerda, todo comienza contigo y ya. Básicamente esa es la farmacovigilancia y lo que he visto que creo que te puede servir a ti, pues que he estado viendo en el diplomado, ¿no? Dale like, suscríbete, checa el curso de química, ¿qué más? Y ya. Y si tuviste alguna reacción adversa, algún medicamento, una sospecha de reacción adversa, notifícala. Ahí viene en tu medicamento seguramente, ahí la distribuidora a la que tú puedes llamar y decirle, oye, ¿sabes qué? Me pasó así, asado. Mínimo para que se genere esta notificación y ellos lo puedan tener en cuenta en su base de datos. Ya, es todo. Cuídate mucho.